¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. El día de hoy vamos a conversar acerca de por qué un cliente estaría dispuesto a pagar más por nuestro café. Y este tema lo traemos al podcast porque la mayoría de la queja desde los tostadores hacia atrás es cómo vendemos el café más caro, cómo hacemos que se transfiera ese valor en toda la cadena y cómo hacer más rentable el negocio. Entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy es cómo hacemos para que ese cliente, para que ese amante al café esté dispuesto a pagar por ese café que le estamos ofreciendo. Y existe una ficha de rompecabezas, una pieza clave que es la que va a permitir que precisamente los clientes quieran pagar más. Y Juanfe, por ahí quisiera comenzar el episodio de hoy, que nos contaras cuál es ese elemento clave. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Bueno, y todos estarán pensando, no, es la calidad, es el cuidado con el medio ambiente, es todo lo que ponemos a disposición del cliente, pero lo que hemos descubierto en estos 13 años de vender café tostado es que la pieza clave para poder vender más caro y poder tener clientes más fieles a nuestra marca es la comunicación. Y ahí muchos de ustedes que están en el negocio del café estarán preguntando, pero ¿cómo así que la comunicación? ¿Cómo va eso? Y es así, si no sabemos comunicar lo que estamos haciendo en nuestro cultivo, en nuestros procesos, en nuestra clasificación, en el tueste y en general en toda la cadena, si no tenemos esa metodología para contarle esa historia al cliente, pues el cliente jamás va a estar dispuesto a pagar más por ese café, sino que se va a ir a buscar el que mejor precio le dé o el precio más barato, porque si no hay una diferenciación, si no hay una historia detrás, pues ahí no va a haber ninguna forma de empezar a generar esa relación costo-beneficio con ese cliente. Y es que la comunicación es transversal a la cadena. Cuando hablamos de cliente no estamos hablando del coffee lover, de ese cliente final que va a disfrutar la taza de café, sino estamos hablando de todos los clientes que se presentan a lo largo de la cadena productiva del café. Y es que la comunicación va a ser ese pilar que permita que se pueda vender el café no solamente desde el productor, sino que también va a servir como un elemento diferenciador para quien va a comprar ese café y lo va a tener que ir vendiendo a lo largo de la cadena, porque pues terminan siendo vasos comunicantes. Entonces por eso es la importancia de saber comunicar qué es lo que nos vamos a encontrar en ese café, sea pergamino seco, sea café verde, sea café tostado o al final sea esa taza que va a disfrutar el cliente final. Y nosotros como tostadores lo hemos vivido. Nuestros proveedores actuales de café son los que nos han contado de mejor manera toda la trayectoria que tiene su cultivo. Los que nos han contado cómo llegó esa variedad específica a su finca, que nos cuentan al detalle cómo hacen sus procesos de recolección, de fermentación, de secado, cómo tienen esos cuidados permanentes con ese café que al final se reflejan en la taza. Y muchas veces hemos tomado la decisión de compra cuando tenemos en una mesa de cata dos cafés que pueden tener el mismo puntaje. La decisión de compra se inclina hacia el productor que mejor comunica las características de ese café. Y como tostadores también lo hemos vivido cuando sacamos un café al mercado y no comunicamos bien el perfil o las características o la historia que hay detrás, no es el mismo resultado que cuando lo comunicamos muy bien y empezamos a pensar en ese consumidor que está queriendo tener en esa taza de café. Y cómo comunicamos la historia de efectivamente lo que menciona de ese productor y también la misma historia de lo que nos sucede a nosotros a diario consiguiendo esos cafés de ediciones especiales, esos tesoros
que siempre le mencionamos cuando hablamos de las ediciones especiales de la Vibe, y también cuál es la historia que va a conectar ese café que estamos ofreciendo a, puede ser una fecha especial, puede ser un regalo que se quiera dar en Navidad, o cuál es esa historia que enlaza precisamente a ese cliente final con lo que nosotros tenemos como producto para ofrecer. Entonces, por eso la comunicación resulta ser crucial a la hora de esperar que un cliente nos pague más, y obviamente se entiende que estamos vendiendo un café de excelente calidad, con excelentes procesos, con beneficios diferenciados, con variedades exóticas, etcétera, pero si volvemos a lo mismo, si no logramos comunicar ese diferencial que se tiene, pues difícilmente vamos a lograr que un cliente esté comprometido con pagar más por ese producto. Y a esto también le podemos sumar, Juanfe, qué otros elementos con el que el cliente conecta tanto con nosotros como proveedores, como cuando nosotros somos clientes y son los proveedores los que nos quieren vender su café. Nadie, lo que dices es muy cierto, porque no es solo comunicar, no es solo hablar de lo que estamos haciendo, sino alinear esa comunicación con los gustos, con los valores, con las expectativas que tiene ese nicho de mercado al que queremos llegar. Entonces, como vendedores en esta industria, independiente del eslabón donde estemos, porque desde el productor se tiene que volver un vendedor hasta nosotros como tostadores o el dueño de una tienda de café, tiene que saber cómo comunicar y cómo alinear eso que tenemos en esa taza o en esa bolsa de café con los gustos, las expectativas y los valores de nuestros clientes para que se vuelva representativo para ellos. Porque si decimos algo que dentro de la mente de nuestro consumidor no tiene ningún sentido, puede ser muy chévere, puede ser muy grande, pero si a él no le hace sentido, pues no lo va a ver como un diferencial y no va a estar dispuesto a pagar más por ese café. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos aquí a diario en Café, el podcast de la Vibe. Recuerden que este espacio es de ustedes, pueden comentar, se pueden suscribir y ahí estaremos súper pendientes de ustedes para seguir en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que... Es que me la mío. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo, o se suscriban a Apple Music. Ese ruido. Listo. Todos los procesos y toda la trayectoria que